Gracias, Manuel, por aceptar la entrevista para los distintos medios de comunicación que se encuentran en el exilio. Ha estado hablando en los últimos días, haciendo un estudio sobre cómo el régimen de Nicaragua se sostiene a través de las remesas familiares y ha planteado el incremento exorbitante que han tenido en los últimos 2 años. ¿Cómo, para que la gente entienda claramente, y los que envían esas remesas, cómo es que el régimen se financia o financia su economía a través de ese dinerito que los miles y miles de nicaragüenses mandan a sus familiares allá a nuestro país? Pues fundamentalmente, muchas gracias por la invitación. Típicamente la remesa es la transferencia de una porción del ingreso que un migrante genera en el país en donde está, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, España en particular, y envía a sus familiares. Y típicamente, pues, la contribución tributaria que ese dinero, esos $200, $300 que uno envía, se traduce en términos del impuesto al valor agregado, que en Nicaragua oscila entre un 15% y un poco más alto para el impuesto selectivo, que es a bebidas alcohólicas o bebidas, cigarros, etc. En el caso de Nicaragua, porque la situación política ha generado una ola migratoria extensa, entonces estamos hablando de prácticamente 1 millón de transacciones de envíos de dinero a Nicaragua que se traducen predominantemente en por lo menos estamos hablando de $400 millones mensuales en remesa. Y en términos prácticos eso genera 750 millones de pago de impuesto por ese impuesto al valor agregado. Entonces, para poner esto en contexto, la renta tributaria de Nicaragua no es, en volumen absoluto, no es muy alta, es menos de $2.200 millones. Así que 750 millones que entran en remesa vienen a ser casi un 25% de toda la tributación a Nicaragua. Y como usted sabe, en una dictadura como la de Nicaragua, esa es una fuente de ingreso que se está utilizando para fines políticos predominantemente. Y la otra fuente que usan es la extorsión tributaria, que es prácticamente la mitad de todo el ingreso tributario del país. Las empresas, microempresas, medianas y grandes contribuían un 40% al impuesto en Nicaragua. Ahora es un 50%, es decir, $1.000 millones. Eso es un aumento sustancial, pero ese crecimiento que se va produciendo proviene predominantemente de un aumento de impuestos que el régimen impuso, así como también por aquella extorsión tributaria que le están haciendo a muchas empresas. Se refería, Manuel, de que la cantidad, que el ritmo que lleva las remesas podrían alcanzar los 3.000 millones o 5.000 millones este año. Los 5.000 millones. ¿Cuánto representa en el porcentaje de la economía nicaragüense? ¿Cuánto va a representar en diciembre esos 5.000 millones en remesas en relación al movimiento económico que tiene el país? Va a representar un 33%. Un tercio de la economía de Nicaragua se va a mover con base en remesas. Es decir, que si vos quitas las remesas, Nicaragua estaría en una crisis económica severa. No una recesión económica, estaría en una crisis severa porque no tendría opciones de ingresos. Las remesas en el 2018 eran solamente el 10% del PIB y ahora estamos hablando de un 33%. Es decir, la contribución relativa y absoluta de este dinero es bestial y es producto, pues, de la situación política del país. Hace unos años, cuando los cubanos trataban de tomar como tránsito Nicaragua, Ortega mandó a su guardia, a su policía, a la frontera sur, a paliarlos y cortarles el paso. Y yo recuerdo que en esa oportunidad, un informe que se filtró del presidente Obama decía que Ortega les estaba ayudando mucho con el control de la droga, pero además en un bloque para la inmigración.
¿Cómo cambia Ortega? ¿Por qué cambia? En el análisis que usted ha hecho, llega a la conclusión que Ortega expulsa a los nicaragüenses porque sabe perfectamente que eso le resulta también en beneficios económicos. ¿Por qué ese cambio de Ortega en relación a la política con Estados Unidos, a la actual, que no le importa que Nicaragua sea tránsito, como incluso lo demuestran los 250,000 cubanos que han pasado por Nicaragua en los últimos años? Correcto. Yo creo que, pues, para Daniel Ortega, como usted sabe, es predominantemente un político transaccional. A él no le importa el valor humano como tal, sino lo que le importa es qué beneficio obtiene a través de esa persona a cambio de algo. Y en el caso, pues, de la situación política de Nicaragua, él no le encuentra ningún beneficio al nicaragüense en Nicaragua, y por lo tanto lo expulsa, y eventualmente sabe que la gente, por obligación moral y por obligación familiar, tiene un compromiso de enviar dinero. También Ortega ha aprendido de la experiencia cubana, ha aprendido que implementar medidas de política monetaria restrictivas en el contexto externo, en las relaciones económicas internacionales, va a afectar a su ingreso mismo, no al país, sino al Estado. Entonces, él no ha tocado las empresas de pagos de remesa, el sistema financiero, sino que saca a la gente, mantiene intacto el sistema internacional que conecta a Nicaragua con la economía global y se beneficia de eso. Y dentro de ese contexto se ha aprovechado de la migración cubana. La migración cubana, como usted dice, ha utilizado a Nicaragua como un puente, un eslabón para venirse a Estados Unidos. Y prácticamente es como más de la mitad de los cubanos que vienen a Estados Unidos por tierra pasan por Nicaragua. Y para darle una idea, solamente en lo que va del año, de junio de enero a julio de este año, han sido 60,000 cubanos los que han pasado, se han presentado a la frontera con Estados Unidos. Y de esos prácticamente la mitad. Cada uno de ellos le está dejando a Nicaragua por lo menos $1,000 en concepto de estadía, en concepto de pagos de impuestos que les imponen, entre otras cosas, y pruebas médicas que tienen que presentar. Entonces, es un oportunismo típico y tradicional de una persona como Ortega, que ha estado aprovechando el sistema y que, pues, a él no le importa dónde van los cubanos, lo que le importa a él es cómo sacar plata de donde venga. Otro detalle, y de alguna manera, cuando estábamos en el Chipote, nosotros lo veíamos, que si Nicaragua fuera un país en el que no existiera la posibilidad de cruzarse a Estados Unidos, ahorita el desempleo fuera brutal. ¿Cómo ve este asunto? Porque es una relación en la que desaparecen empresas. Usted bien ha dicho que ahora hay menos empresas funcionando por todas las razones que ya conocemos, crisis y los impuestos altísimos, que se quedan sin trabajo, pero de alguna manera esos desempleados han venido a Estados Unidos y les va mejor porque están recibiendo más de lo que ganaban allá en Nicaragua. O sea que es un contrasentido, que hay desempleo, pero ese desempleo no se siente precisamente porque todo aquel que no tiene una oportunidad económica se viene para acá y le va mucho mejor porque trabaja él y financia a su familia. Correcto, yo llamo la perversidad de la dictadura. Realmente lo que está ocurriendo es lo siguiente: el desempleo en Nicaragua no ha crecido sustancialmente, pero tampoco ha habido un gran crecimiento en el empleo formal. El empleo formal todavía se mantiene en menos de 800,000 trabajadores, menor del 1,000,000 de trabajadores formales que había en el 2018. El país no se ha logrado recuperar. Al mismo tiempo han salido 750,000 nicaragüenses desde el 2018. 92% más o menos son adultos
personas de la fuerza laboral, estamos hablando por lo menos de 600,000 personas que dejaron de participar en la economía del país, y de alguna manera eso le ha servido al gobierno como una válvula de escape. Lo que ha ocurrido, sin embargo, por el fracaso del modelo económico de Ortega, es que a pesar de migración y remesas, a pesar de que no puede generar suficiente productividad y sin embargo mantiene las zonas francas operando en el país, lo que ha ocurrido es que la economía es tan fallida que la gente que vive en Nicaragua se queda trabajando en la economía informal. Entonces la informalidad en Nicaragua crece de un 70 a un 84% básicamente en estos 5 años. Es decir, no hay trabajo en Nicaragua y lo que buscas es buscar vida. Lo que tratas de hacer es arreglártelas cómo resolver tu situación económica. Y esto aún es mucho más apremiante para la mujer trabajadora, en donde se le hace más difícil encontrar oportunidades decentes de trabajo. Entonces, problema realmente de fuerte dependencia económica con las remesas, 1 millón de hogares recibiendo remesas en un país de 1,6 millones de hogares, y al mismo tiempo un bajo nivel de productividad que desafortunadamente tiene efectos en el largo plazo porque reduce la capacidad competitiva de Nicaragua. A Ortega no le importa competir en la economía global, lo que a él le importa es sacar plata para mantener al Estado represivo activo, y ese es el contexto en el que se encuentra Nicaragua. Sabemos que de estas fuentes que usted de ingresos que sostienen a la economía de Nicaragua, ¿por qué Estados Unidos no las toca? ¿Por qué no toca el CAFTA? ¿Y por qué ni siquiera se refieren a un control de remesas como ha ocurrido con Cuba? ¿Por qué hay cosas que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera las ha mencionado, que incluso llevarían a un ahogamiento de la dictadura? Yo creo que hay diferentes razones. Una es en el tema de remesas. La experiencia de Cuba te dice que en restricciones al envío de dinero lo que hace es básicamente penalizar a las familias. Y eso pues es una lección muy importante porque de alguna manera la presión externa, y especialmente de Estados Unidos, no tiene como propósito afectar a la familia nicaragüense, sino al transgresor de la democracia que es Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo de poder. Entonces, por eso se evita tocar e imponer restricciones en el envío de dinero, porque pueden reducirlas, aumentar las transacciones en la economía informal y crear una oportunidad para el régimen de criminalizar ese dinero. En relación con aspectos de comercio, que es un tema importante porque, prácticamente el 60% de la economía nicaragüense está vinculado y atado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de los 5,000 millones de dólares que entran este año en una economía de 15,000 millones, 4,000 millones vienen de Estados Unidos. El 84% del volumen que está entrando este año viene de Estados Unidos, de esos 5,000 millones de dólares. Entonces, lo que estás viendo es que hay una fuerte dependencia. Pero además, de los 8,000 millones de dólares que Nicaragua va a exportar este año, por lo menos el 40% van a Estados Unidos. Entonces, si vos sumas 4 más 3, 7, por lo menos el 50% del PIB de Nicaragua está atado por 2 actividades económicas con Estados Unidos. Y en el caso del comercio, sí hay violaciones al acuerdo de CAFTA, en particular violaciones a los derechos laborales, violaciones al derecho ambiental. Lo que no ha ocurrido es una activación de los capítulos 16 y 17 que tienen que ver con el elemento de violaciones laborales y derechos ambientales. Yo creo que estamos entrando a esa etapa en donde el gobierno de Estados Unidos va a ejecutar básicamente algunas consideraciones relacionadas con las comisiones laborales y de medio ambiente que están vinculadas con el capítulo del tratado, y a partir de ahí exigir un rendimiento de cuentas. Si no existe ese rendimiento de cuentas,
se van a producir penalidades al Estado de Nicaragua por incumplimiento al tratado. Y esas penalidades se van escalando en sanciones, etc. Esa es una realidad que Estados Unidos ha venido contemplando y la tiene en su menú de presión en el corto plazo, y que realmente tienen ese propósito de ir directamente con la precisión política de atacar o abordar al transgredor, que es en este caso el régimen de Ortega, y no a las empresas ni a los empleados. Porque si todo eso está incorporado en la Renacer, Estados Unidos se ha tardado más de 2 años sin tocar una ley que fue aprobada por los dos partidos de Estados Unidos? Yo creo que la inacción, porque nosotros mantenemos una posición bastante crítica sobre la ausencia de una política exterior hacia Nicaragua, la falta de implementación de la ley Renacer como una política exterior hacia ese país, tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es la distracción internacional que generan otros conflictos, lo que reduce el tiempo de invertir recursos humanos en un país como Nicaragua. En segundo lugar, yo creo que también hay un tema generacional que se está superando gradualmente, pero que sí es real, y es que el establishment de política exterior de Estados Unidos en este momento es un establishment que no tiene la experiencia de haber lidiado con monstruos de la Guerra Fría, como Daniel Ortega. La realidad es que los problemas más grandes con los que se encuentra el mundo en este momento son problemas causados directamente por monstruos de la Guerra Fría. Putin en ese país, en Rusia, en la guerra contra Ucrania, Ortega en Nicaragua y otras dictaduras como la norcoreana e Irán, que realmente están lidiando con monstruos de la Guerra Fría, de los años 80, con una generación que básicamente nació en ese periodo y hoy en día son adultos asumiendo decisiones de política exterior, pero que su experiencia personal no les ha permitido entender cómo lidiar con esos animales. Y además de eso, hay una perspectiva muy importante que también es, pues, desafortunadamente, a destiempo y que no tiene que ver con ellos, y es que las herramientas de política exterior de presión internacional son los que se llaman los instrumentos blandos. El rol del poderío cultural de Estados Unidos, en donde la herramienta de coerción más fuerte ha sido la sanción, pero la forma desproporcionada en que regímenes como los de Nicaragua operan no calzan, no encajan con la magnitud de violaciones que este régimen perpetra frente al tipo de instrumentos de política exterior. Entonces vos tenés realmente 3 realidades que hacen muy difícil implementar la ley Renacer. 1, la generacional; 2, las prioridades internacionales; y 3, los instrumentos de política exterior que no son proporcionalmente adecuados al tipo de dictadura con la que estás lidiando. Y ese es realmente el problema. Entonces, estratégicamente el trabajo recae sobre cómo crear condiciones para que los nicaragüenses no pierdan el sentido de la esperanza, que no se sientan solos, y seguir movilizando la presión internacional con una gama más amplia de instrumentos de presión, excluyendo los de la Guerra Fría. Bueno, la última pregunta sería, usted sostiene que el modelo de Ortega en lo económico no es sostenible a largo plazo y habla de 2 años, y que su idea del poder dinástico no le va a funcionar con este modelo de economía que está teniendo, porque usted lleva a 2 años ese cálculo, cuando a nosotros se nos decía que con la economía que Nicaragua estaba sufriendo en crisis a partir del 2018, Ortega ni siquiera iba a poder llegar al 2021 para hacer unas elecciones. Por esa razón, decían, se va a ver forzado a hacer unas elecciones limpias. Bueno, yo no debatería quién argumentó eso, pero los números indicaban otra cosa. Nosotros hemos venido diciendo, bueno, yo he estado analizando este tema
el contexto nicaragüense desde hace más de 30 años y el caso de la crisis política nicaragüense al día a día, y realmente lo que los datos macroeconómicos mostraban era que la sostenibilidad fiscal del Estado de Nicaragua para sostener a su base mínima de funcionamiento público le daba hasta el 2026. En el 2024, la estrategia del régimen era de tratar de facilitar una transición de poder a Rosario Murillo. Todo esto lo tenían medido predominantemente antes del 2020. Era un plan de sucesión presidencial que se viene desarrollando desde hace tiempo y que sí, cierto, cambia con el 2019, cuando se dan cuenta que la impopularidad de la familia es gigantesca. Entonces ahí es donde cambian la estrategia a entrar a un proceso de represión, de radicalización política para acelerar los tiempos y facilitar esa transición. Pero el plan de transición se mantiene con esa sucesión, con esos recursos con los que han estado contando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Predominantemente desde la liberación de los presos, que es cuando se marca un hito de la radicalización de su segunda etapa. Es lo siguiente. Primero, no contaban con las remesas, pero ocurre una dinámica que ya la habíamos observado con el Fondo Monetario, en donde el Fondo Monetario le dice a Nicaragua, le advierte que va a recibir menos financiamiento y va a recibir más sanciones. Nicaragua trata de organizarse en función de eso y se va dando cuenta que va recibiendo más remesas. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a aumentar el nivel de inversión pública en el corto plazo con los recursos que están utilizando del endeudamiento, que ahora son menos, porque Nicaragua está pagando 75% de lo que recibe de crédito. Antes era un 50%, pero el nivel de endeudamiento aumenta también los costos que tienen que pagar. Y en segundo lugar, aprovecha la renta de la remesa para trasladar dinero en inversión pública. Y eso le está ayudando a mantener el clientelismo político y económico con los favores que está dándole a la base. Sin embargo, la población, especialmente la base del régimen, ha perdido mucho interés, mucha lealtad hacia la familia Ortega. Y eso pues lo hemos visto en las encuestas que han realizado, en donde la mitad de la gente que cree pertenecer al Frente Sandinista no simpatiza ya con Daniel Ortega. Y eso hace realmente un nivel de debilidad dentro del régimen que no te permite, incluso con las prebendas y los favores económicos, sostener ese apoyo que están buscando. Entonces, lo que vos estás viendo es que en la medida que se acercan los tiempos a esta sucesión, el apoyo se va reduciendo y los recursos económicos también están aumentando, se están reduciendo en la medida en que el pago que le tenés que ofrecer a estos clientes aumenta. Bueno, ahora sí es la última. ¿Usted cree que Ortega irá por la banca en determinado momento? Ya fue con todo, menos con los banqueros. ¿Usted cree que ese es un paso que jamás va a dar? No, Ortega no ha ido solamente contra la banca, tampoco ha ido contra las empresas de la zona franca, contra sectores exportadores. Tiene una estrategia de secuestro económico con extorsión tributaria. Los tiene, como dicen los nicaragüenses, a mecate corto. Yo creo que Ortega no ve ninguna funcionalidad de tocar el sistema bancario de Nicaragua, porque eso crearía un caos. La inteligencia política de Ortega tiene sus limitaciones, pero también tiene cierto nivel de conocimiento sobre la economía del país. Y pues no le doy el crédito a Daniel Ortega, sino a quienes están alrededor de él, porque ellos han tenido la precisión de tratar de tocar puntos débiles del sector cívico nicaragüense, empresarial y social, ONGs, universidades, centros de salud, empresas de otro tipo, de una forma
que los debilite a ellos, le chupe plata, pero no toca aquellos sectores conectados a la economía global, especialmente las empresas de la zona franca, las mineras, las remesas. De nuevo, ellos representan más del 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, uno querés tocar eso porque en el momento que lo tocas, en el momento que vos tocas la banca, que es básicamente el vehículo más importante de vínculo entre Nicaragua y la economía global, vos vas a empezar a sentir un colapso económico sustancial que no va a ser beneficiario para ellos. Por lo tanto, yo creo que en el corto plazo no hay una consideración de tal caso, pero el temor de que eso va a ocurrir es lo que tiene a los empresarios asustados.